Voy a empezar con presente simple. Son cosas que ustedes vieron en algún momento de sus vidas, es simplemente volver a traerlo. Voy a hacer así, voy a... no me olvidé de tanto. Acá, ver, presentación. Ahí va. Son cosas que son temas que ya vieron. No voy a explicar nada complejo, ¿sí? Pero como ya sabemos que el nivel del grupo es bastante heterogéneo, va a haber gente que le resulte estar más fácil y gente que vaya a tener que tomar más apuntes o hacer más preguntas, etc. Lo que iba a decir, me acabo de acordar con respecto al cuadernillo, es que el cuadernillo tiene las primeras hojas, que en realidad es lo último que vamos a ver, y que son los textos técnicos, que creo que deben ser las primeras 6, 7 hojas, y después arranca con lo que es gramática, que es lo que vamos a ver en la primera parte del año, la primera parte del cuatrimestre. Así que van a ver que está de alguna forma invertido, ¿sí? Los textos los vamos a ver ya a lo último, seguramente para octubre, /noviembre, y estos meses, lo que queda de agosto y septiembre, vamos a meterle más a lo que es la gramática. Bien. Van a ver que también voy frenando porque me aparecen para admitirlos, entonces tengo que ir y volver, ir y volver. Bueno, como les decía, lo que vamos a arrancar con presente simple. ¿Por qué digo formas del presente cuando presento este tema? Porque formas de presente hay varias, las que vamos a ver, por lo menos para este nivel, son el simple y el continuo. Estos PowerPoints yo se los voy a compartir después, así que anoten lo que crean que sea necesario. No se gasten en querer copiar todo, solamente quizás algo que yo deslice y que ustedes crean que no está en el Power y que quieran anotarlo, pero después los Power yo se los comparto, eso no hay ningún problema. Bueno, voy a hacer así, voy a ir y volver en realidad. Ahí va. Voy a empezar con el uso del presente simple. Primero, más allá de la estructura y la fórmula, es importante saber para qué lo voy a usar, ¿sí? El presente simple. Y como está acá, que está escrito en inglés, yo lo voy a ir traduciendo, el presente simple lo vamos a usar para hablar de rutinas y hábitos, cosas que hago en la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, a qué hora me levanto, si hago algún deporte, algún hobby, a qué hora voy a trabajar, a qué hora voy a la facultad, cómo voy a la facultad, qué como, qué hago los fines de semana, etc. Son rutinas y hábitos. También se puede usar el presente simple para hablar de cosas que son siempre ciertas, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Es una verdad general, es una generalidad. O decir que, no sé, la facultad comienza a las 6 de la tarde, ¿sí? Para la realidad de esa facultad, esa es una generalidad, ¿sí? Entonces, hábitos y rutinas, generalidades. Esa es la base del presente simple, entender de qué estamos hablando. Y ahora sí, voy a ir a cómo lo armo. La clase que viene, cuando estemos en presencial, les voy a intentar como extender un poco el vocabulario de verbos para poder ver, para poder armar, ¿sí? Oraciones, con un poquito más de complejidad, pero empecemos con un verbo simple que creo que conocen todos, que es el verbo like, que es gustar. Para las oraciones en afirmativo, afirmaciones sobre mi rutina o mis hábitos, y para la negación, voy a tener que considerar dos cosas. Cuando lo que se trata de afirmaciones, el verbo like, en este caso, pero podría ser el verbo go, podría ser el verbo study, el verbo take, el verbo eat. Eso es lo que vamos a extender un poco más la próxima clase. Para ciertos sujetos, I, we, you, they, el verbo no cambia. Entonces yo tengo que hablar de que a mí me gusta el queso, como dice acá, I like cheese. We like cheese, you like cheese, they like cheese. Ahora, cuando se trata de hablar de alguien en tercera persona, he, she o it, estos tres sujetos, el verbo, y acá ven que está en rojo, va a llevar la S. Entonces, en vez de decir he likes cheese, voy a decir he, she o it likes cheese, con la S.
¿Cuál sería la regla? Entonces, para determinados sujetos el verbo va sin nada, en infinitivo, y para otros sujetos el verbo lleva S. Después vamos a ver que aparte de la S puede llevar S y S. Por eso ya es una cuestión más de ortografía. Primero, acordarse. Ciertos sujetos, el verbo queda en infinitivo, con otros sujetos. Cuando hablo en tercera persona, le agrego la S. Primera regla. Segunda regla, la negación. Para la negación voy a hacer uso de lo que en inglés llamamos auxiliaries, en español auxiliares. Son palabras que nos ayudan, por eso son auxiliares, a armar una negación. En este caso vamos a tener dos. El don't y el doesn't. Don't para ciertos sujetos y doesn't para otros. ¿Estos son intercambiables? No. Es decir que si yo estoy hablando en primera persona de mí, voy a usar I don't. Pero estoy hablando de ella o de él, voy a usar doesn't. Y no lo puedo cambiar. Aparte del auxiliar, después va a ir el verbo, como tenemos acá, like. Y al verbo no le pasa nada. No le agrego ese, no le tengo que cambiar nada. Es el verbo en infinitivo. Entonces, vuelvo un poco. La distinción de los sujetos es clave, ¿sí? Agrúpenlos ustedes en su cabeza mentalmente. I, we, you, they van a seguir un patrón y he, she, it van a seguir otro patrón. I, we, you, they, verbo en infinitivo. He, she, it, verbo con S. Si estoy negando, el auxiliar para el primer grupo va a ser don't y el auxiliar para el otro grupo va a ser doesn't. ¿Sí? Esta es, yo sé que lo estoy diciendo en 5 minutos, que probablemente ustedes digan, sí, está, se entiende, pero después, cuando pasemos a la práctica, hay que tenerlo muy presente porque se van a empezar a olvidar las S, van a querer usar un auxiliar en vez del otro, ¿sí? Van a querer agregarle S en la negación, entonces hay que tener cuidado. Con estas cosas hay que ser súper estricto, voy a ser estricta, ¿sí? Porque después en el parcial quizás alguien me dice, ay, bueno, profe, era una S que me faltaba. Bueno, pero es la regla general del presente simple. Sin esa S, está mal. Bien, de vuelta tomé un verbo súper simple para no agregarle complejidad a la explicación. Después lo vamos a ver reflejado con otros verbos. En caso de tener preguntas, recuerden que en inglés, en cualquier idioma, ¿no? Podemos afirmar, negar y preguntar. Son los tres grandes tipos de oraciones. A la hora de preguntar, voy a tener que usar otra vez el auxiliar. En este caso va a ser el do o el does. ¿Sí? Después el sujeto y después el verbo. Acuérdense que yo el martes pasado les había dicho que siempre que hagamos preguntas, algo cambia en el orden. El orden se tiene que alterar. Por eso vimos con el verbo to be, que yo puedo decir, you are at home. Si pregunto, es, are you at home? ¿Sí? No es, you are at home. No cambia solamente la entonación, sino que cambia el orden. Y acá pasa lo mismo. Para armar las preguntas, voy a tener que ubicar el auxiliar, el do o el does, al principio. Esto, hay una regla mnemotécnica, que después se las voy a pasar, como para que no cometan error. Si yo le tengo que preguntar a alguien si le gusta el queso, voy a preguntarle, do you like cheese? Si le quiero preguntar a ella, o de ella, mejor dicho, does she like cheese? ¿Sí? Y las respuestas van a ser cortitas, van a ser, yes, I do, yes, we do, depende a quién le esté preguntando, o no, I don't, no, we don't. Preguntas con respuestas cortas. Pero también puede haber preguntas que sean con respuestas largas, que no van a ser justamente preguntas por sí o por no, como estas. Van a ser preguntas, lo que tienen acá, que comienzan con pronombres interrogativos. Esta primera columna que ven acá, el what, el where, el when, el what time, how often, eso, que acá no tiene el nombre, se llaman pronombres interrogativos. Voy a explicar, o mejor dicho, traducirlos brevemente. El what es qué, el where es dónde, el when, cuándo,
what time, a qué hora. A veces esos dos de alguna forma, se superponen, porque a veces puedo decir cuándo y hacer referencia a qué hora, ¿no? ¿Cuándo te vas? A las 3 de la tarde. O ¿a qué hora te vas? A las 3 de la tarde. Y a veces es un poco lo mismo. How es cómo y how often es cada cuánto, frecuencia. En caso de querer hacer este tipo de preguntas, el pronombre interrogativo va a ir adelante de todo. Después voy a seguir con el auxiliar do o das, el sujeto y el verbo. Lo que les decía de la regla mnemotécnica, la voy a anotar en el chat. De hecho, miren, ahí ya les puedo compartir el link a la presentación. Es la regla casi con Q, donde la Q es la question word, que sería la interrogación, what, where, Q, fuera. La A es auxiliar. La S es sujeto. Y la I es el verbo infinitivo. Si se acuerdan de esa regla, de casi con Q, cuando estén armando una pregunta, van a, de alguna forma, decir, ok, si es casi, van a poder chequear que el orden de lo que escribieron esté bien. ¿Sí? Que no les quede, por ejemplo, no sé, primero el do o el does y después el question word. ¿Sí? Bueno, estas preguntas se responden no por sí o por no, sino que se responden de forma más extensa. Si yo les pregunto a ustedes, where do you live? Ustedes no me van a decir yes o no. Me van a decir, no sé, in San Cristóbal. We live in Buenos Aires, o lo que fuera. ¿Sí? Pero no se responden por yes o por no. Se responden con información. Un año, una ciudad, un nombre, 1000 cosas pueden ser, depende de lo que esté preguntando. Bueno, esto ya lo habíamos pasado. Y esto es lo que les había adelantado hace un ratito cuando les decía lo de las reglas ortográficas. Por default siempre explicamos que con he, she, el verbo lleva S, pero es verdad que eso es parcialmente verdadero, porque frente a determinadas terminaciones del verbo, en vez de S voy a agregar ES. Y eso está acá, chicos. Si el verbo termina en CH, S, SH, o X, esas terminaciones, en vez de agregarle la S, se le agrega la ES. Esto es básicamente por una cuestión de pronunciación. Si no, sería imposible pronunciar watches o guess con 3 S, finishes. ¿Sí? Es una cuestión que está muy ligada a la fonética. Por eso es que se agrega la ES. El día del parcial, si ustedes se olvidan de ponerle la S y ponen la S solamente, no va a estar mal. Mejor dicho, va a estar mal, pero voy a contar aunque sea medio punto, ¿sí? Y después hay otra regla que tiene que ver con aquellos verbos que terminan en consonante Y, por ejemplo, study, carry o fly, donde esa Y se termina transformando en una I latina, le agrego la E y le agrego la S. ¿Sí? Esto es regla ortográfica, más que de gramática. Gramática es todo lo anterior, ¿sí? El do, el does, la S. Y esto es más ortográfico. Por supuesto que está ligado a la gramática, pero es hilar como un poquito más fino. Bueno. Acá tenemos oraciones que tienen errores. Ahora les pido que abran los micrófonos, ¿sí? Los que se animen, y podamos ir viendo cuáles son los errores, en base a lo que les acabo de explicar, qué errores tienen estas oraciones. La primera es una pregunta y dice, ¿Do he like basketball? ¿Cuál sería el error de esa oración, de esa pregunta, de esa oración? Le falta la S al like. O sea que sería, do he likes basketball? Es el does. Does he like? Es el does. Bien. Recuerden acá.
Lo que está mal, lo que está incorrecto acá en realidad es el auxiliar, ¿sí? Como tengo sujeto he, el auxiliar para he no es do, sino que es does. Esto quedaría, does he like basketball? La segunda dice, I likes eating pizza. ¿Cuál es el error acá? Muy bien. La S está mal, está de más. Para el sujeto I, el verbo no lleva S. ¿Sí? I like eating pizza. Tercera. She do her homework on the bus. El do. ¿Qué le pasa a ese do? Perfecto. Al do le tengo que agregar la S porque el sujeto es she. La regla dice que con sujeto she, he, pero lleva S. La cuarta, the film finishes, este es un error ortográfico, at 8. Sería finishes. Muy bien, falta una E. Finishes at 8. Perfecto. My friends, perdón, goes on holiday next week. Bueno, acá hay dos formas de corregirlo. Si yo tengo como sujeto my friends, son mis amigos, en plural. Si son mis amigos en plural, eso sería equivalente a un they. Si tengo they, entonces el verbo no puede llevar la S, sería my friends go. Ahora, si por el contrario quiero en vez de decir como sujeto my friends y digo my friend, uno solo, ahí sí estaría bien, porque my friend, uno solo, podría ser él, he o ella, she. Y ahí cumpliría la regla que el verbo lleve la ES. Bien. She carries her little sister to the car in the morning. Error ortográfico. Carries. Muy bien. Carries. ¿Sí? Muy bien. La Y se reemplazaría por una I y una E. ¿Sí? Nicole Kidman acts in a lot of films. ¿Cuál es el error ahí? Falta la S, ¿no? Muy bien. Falta la S. Nicole Kidman acts in a lot of films. Porque she es ella, es una sola, Nicole Kidman. Does we eat lunch at home? ¿Cuál sería el error ahí? En vez del das, do. Muy bien. Sí, porque we implica el uso de do, ¿sí? No de does. Y la última, our teacher talk very clearly. ¿Cuál es el error? Our teacher puede ser he o puede ser she, ¿sí? Dependiendo. Es profesor o profesora, no tenemos, el inglés es inclusivo en ese sentido con algunas palabras, así que eso puede ser una u otra. ¿Qué pasa con el verbo? ¿Qué le faltaría ahí? No, ¿cómo Irene? Ya se me adelantaste. No, de eso lo vamos a hablar ahora un ratito. No, le falta la S. Our teacher talks con la S, porque es ella o él, lo que fuera, he o she. Y al verbo con he o con she le tengo que agregar la S. ¿Sí? Entonces, para no olvidar, recuerden agrupar, ¿sí?
es por lo menos para este tiempo verbal, el I, we, you, they por un lado y el he, she, it por otro. Con esos distintos grupos de sujetos, al primero, I, we, you, they, el verbo queda en infinitivo y el auxiliar va a ser do o don't. Y para el otro grupo, he, she, it, a los verbos le puedo agregar, le tengo que agregar S, ES o IES. Y para las negaciones e interrogaciones, el auxiliar que vamos a usar va a ser does o doesn't. ¿Sí? Eso es como lo más importante del presente simple. Después, la práctica, pero la práctica la vamos a hacer un poco más exhaustiva el martes que viene en la clase, ¿sí? Traten de conseguir el material, si lo quieren tener en el celular, lo pueden tener en el celular, pero si no, lo pueden imprimir, aunque sea las páginas de gramática, las primeras, como para hacer algunos ejercicios. Bien. Cambio la diapositiva, la presentación. Voy a hacer una continuación de lo que acabo de decir de presente simple. Acá. Esto es, está conectado a presente simple. Son los adverbios de frecuencia. Como les expliqué hace un ratito, los adverbios de frecuencia, el presente simple hace referencia a rutinas y hábitos. Es decir, que cuando hablamos de rutinas y hábitos también hablamos de frecuencia, porque son cosas que hago todos los días, que hago todos los fines de semana, que hago 2 veces al año, que hago, o sea, una vez al mes. ¿Sí? Hablamos de cierta frecuencia en esos hábitos o actividades cotidianas. Estas palabras que tienen acá, anótenlas, márquenlas, como ustedes quieran. Ahora espero, antes de que me olvide, les comparto. Así ya les llega también esto. ¿Lo tienen? Bien. Ubicado numéricamente, tenemos estos adverbios que van del 100% al 0%. 100% indica cosas que hacemos siempre, con total cotidianeidad, y cosas que no hacemos nunca. 100% va a ser el adverbio always, siempre. 80%, esto es meramente ilustrativo, no quiere decir que sea exactamente 80, ¿sí? Es imposible calcularlo, pero bueno, es un estimativo. Usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, y never sería cosas que no hago nunca, ¿sí? Entonces, va cayendo gradualmente, ¿sí? Estas palabras son todas palabras que puedo usar cuando uso el presente simple, porque yo les puedo decir, yo siempre me baño a la mañana, y esa es mi rutina. Yo nunca riego las plantas, esto es verdad. Yo usualmente paseo a mi perro 4 veces por día, ¿sí? Son hábitos o rutinas y lo que voy a hacer es otorgarle la frecuencia con la cual yo hago esas acciones, ¿sí? Para decir y para dar esa información, puedo usar cualquiera de estas palabras. En cualquier lugar, no. Voy a ir acá directamente. Bien, anótense esta formulita, que es como bastante clara y fácil y simple. Para usar estas palabras, el always, el often, el hardly ever, never, que fuera, van a tener que, primero, el sujeto de quien estoy hablando, después el adverbio y luego el verbo. O sea que no es que lo puedo poner al principio, al final o en el medio. No, tiene un orden específico. She always plays tennis in the morning, por ejemplo. El always está entre el sujeto y el verbo. Si les sirve acordarse esto, adverbio es antes del verbo. Si les sirve, bienvenido sea, ¿sí? Más que nada para no pifiarle si tienen algún ejercicio de ordenar palabras para una oración y que le terminen poniendo el always, el usually, sometimes en algún otro lugar que no sea el indicado.
Bien. They usually have lunch at work. Van a encontrar, de todas formas, debo decirlo, en algunos contextos, algunos adverbios se pueden usar al principio de la oración. Sometimes I go to the cinema. Usually I stay at home. ¿Sí? Puede pasar, no es lo más común, pero puede pasar. ¿Sí? Para los fines de la materia ahora tratemos de aprenderlo así, es más fácil, más claro para ustedes también. Sin embargo, como hay reglas, también hay excepciones, y lo voy a decir ahora. Es una sola excepción. El verbo to be. El verbo to be, el is, el am, que son los que vimos el martes pasado, si tenemos que usarlos con un adverbio de frecuencia, con el always, con el sometimes, con el hardly ever, con el never, en ese caso, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo. Después del is, después del are y después del am. Por ejemplo, yo quiero decir que yo estoy siempre cansada. Ahí sería I am always tired. Y el always va después del am. ¿Sí? Él está siempre feliz. He is always happy. Y el always va después del is. ¿Sí? Esto es como un dato, ¿cómo decirlo? O sea, el uso de los adverbios de frecuencia es un agregado al presente simple. ¿Sí? Es una estructura gramatical, la es, ¿sí? Pero es optativa. Hay veces que ustedes pueden hablar de rutinas y hábitos sin usar adverbios de frecuencia. El tema es que a esta altura, y quizás para que las oraciones que construyamos estén un poquito más completas, está bueno que de tanto en tanto puedan animarse a usar algún adverbio de frecuencia y no digan simplemente, no sé, me levanto a las 7. Bueno, ¿cuántas veces? Siempre, nunca, a veces, usualmente, ¿sí? Bien, creo que no hay mucho más. No, listo. Esto es como un dato extra relacionado al presente simple, ¿sí? Más allá de lo que vimos antes de las reglas, de los auxiliares, de cómo se arman las preguntas, esto está bueno que lo tengan, más que nada cuando tengan ejercicios donde estén los tiempos verbales mezclados, si ustedes detectan que ahí están algunas de estas palabras, algunas de estas, son las que vimos, estas, ya saben que se va a tratar de una oración que va a estar en presente simple y no, por ejemplo, en presente continuo, que es lo que voy a explicar ahora, ¿sí? Entonces, más allá de que ustedes las puedan usar activamente para armar oraciones, también está bueno que las puedan reconocer para decir, ah, listo, tengo un never, es presente simple, tengo un usually, es presente simple. Bien. Bueno, abandono al presente simple por un rato y voy a ir ahora a explicarles el presente continuo. Y con eso cubrimos ya los presentes que se dan en la materia. Hay otros más que no, por suerte, para ustedes. Bien. El presente continuo en realidad es más fácil. Voy a ya así los adentro. A mi entender, y pues, la experiencia es lo que me dice, que el presente continuo les resulta un poco más fácil, tiene sus cositas, pero me parece que es un poco más amigable que el presente simple. Bien, ¿de qué se trata el presente continuo? Habíamos dicho, lo reitero, que el presente simple usábamos para rutinas y hábitos, o verdades generales, generalidades. El presente continuo ya no va a tratar de rutinas, cosas que hago con cierta frecuencia, sino que ahora voy a empezar a hablar de cosas que están pasando en este momento. Dice, we use it to describe what is happening right now. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, yo estoy hablando. Mi perro está durmiendo. Ustedes están escuchando o están tomando apuntes o están mirando el celular. ¿Sí? Lo que fuera que estén haciendo. No sé si tienen familiares alrededor, ¿qué están haciendo? ¿Están cocinando? ¿Están limpiando? Es algo más contextual, ¿sí? De lo que está pasando mientras hablamos. También, por ejemplo, idealmente, you are listening to your teacher. Están escuchándome, en este caso. También puedo usarlo, como vamos a ponerlo como un segundo caso, para describir fotos. Es decir, si yo les muestro con mi celular, no sé, acá estoy en Mar del Plata, estoy nadando, no sé, mi familia está leyendo, ¿sí? Si les tuviera que describir una imagen.
Bien, no es el uso más común, la verdad, porque tampoco es que estamos todo el tiempo describiendo imágenes, pero bueno, podría ser. Y yo les muestro esa foto del caballo que se está riendo por un motivo. In the photo, a horse is laughing. Bien. El presente continuo es un tiempo que es compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque lleva dos cosas. Una es la que aprendieron el martes pasado, el verbo to be, is, are, y am, y la otra es el verbo. Pero el verbo principal, tiene una terminación, que es lo que había dicho la compañera hace un rato, que es la ing. ¿Por qué digo, si bien esto parece más complejo, por qué digo que es más fácil? Me parece que es más fácil desde el lado de que es más intuitivo. ¿Por qué digo que es más intuitivo? Porque se le asemeja un poco más al español, si queremos traducir. Yo les digo, yo estoy trabajando, yo estoy trabajando. Yo, I, estoy, el verbo to be, el verbo estar, am, trabajando, work, ing, ss, ando. ¿Sí? Anótense si quieren, en este contexto, la ing significa lo que en español ando, endo. De esa forma, creo que es más fácil que lo recuerden. ¿Qué digo esto? Porque si bien digo que el presente continuo es más simple no, bueno, más fácil para no confundirlo con el presente simple, hay veces que después lo que pasa, y esto me lo ha dicho la experiencia también, se olvidan una cosa o la otra. ¿Qué quiere decir? O se olvidan de ponerle el is o se olvidan de ponerle la ing. Siempre falta como la chirola para el peso. Entonces, acuérdense que tienen que tener presente dos cosas, verbo to be y la ing. No pueden faltar ninguna de las dos. De hecho, la ing no se la van a retirar nunca. Nunca, nunca a las oraciones de presente continuo. Bien. El verbo to be, ven que ahí dice am, are, is, are. No lo voy a volver a dar porque ya lo di el martes pasado, pero chequé en los apuntes. Eso, sí, por eso di lo anterior para que esto hoy ya estuviera, ¿sí? Recuerden que you, we, they va con are, he, she, it va con is y I va con am. ¿Sí? No pueden intercambiar eso. Bien. Para la negación, lo único que van a tener que hacer es agregarle al verbo el not, al verbo to be, ¿no? Entonces, I am not working. Si yo les dijera, no estoy trabajando, I am not working. Él no está trabajando, he is not working, o he isn't working. ¿Sí? Nosotros no estamos trabajando, we aren't working. ¿Ok? Recuerden no retirar la ing, a veces que pasa porque como en presente simple sacamos la s en las negaciones, hay veces que quieren sacarle algo a la negación del presente continuo. No, la ing queda siempre, porque piénsenlo en español. En español ustedes dicen, no estamos trabajando, el ando sigue. ¿Sí? Entonces, acá la ing la dejamos. Y al verbo to be le vamos a agregar el not. Bien. Y bueno, acá tienen esto que yo se los di el martes pasado también, las contracciones del verbo to be con el not. Ustedes pueden elegir si usar una o la otra, con lo que se sientan más cómodos, por lo menos al principio, después ya van a elegir una o la otra. Y lo último sería poder armar las preguntas. Recuerden, esto parezco muy reiterativa, pero para que les entre y no lo olviden, cambia el orden. ¿Qué sería en este caso que cambia el orden? Que el verbo to be va a estar adelante del sujeto. En vez de decir I am working, voy a decir am I working o she is working. Is she working? ¿Sí? Cambia, el verbo to be va a pasar a estar adelante. Y por supuesto que puedo optar por dos tipos de preguntas como en presente simple. Por una pregunta que se responda por sí o por no. ¿Sí? Are you working? Yes o no. Are you sleeping? Yes or no. ¿Sí? Is she watching TV? Yes or no. O puedo optar por armar preguntas
que se responda por información, como les había dicho antes, ¿no? Por un nombre, por un año, por un lugar, por lo que fuera. Y lo que haría en ese caso es agregarle la WH, el pronombre interrogativo, adelante de todo. El what time, where, who, when, how, etc. En inglés siempre van a tener dos tipos de preguntas, o sea, siempre van a estar las preguntas por sí o por no, las famosas yes, no questions, o las preguntas WH, que son las WH, por eso se llaman WH, que empiezan con pronombres que la mayoría, no todos, tienen WH. What time, why. Y estas son las que preguntan por información. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, yo en vez de preguntarles a ustedes, ¿are you working? Les podría preguntar, where are you working? ¿Dónde están trabajando? Y ahí no me van a decir yes o no. Me van a decir in the office, o at home, o in a bar, donde fuera. ¿Sí? Bien. Algunos ejemplos como para verlo ilustrado. ¿Sí? What is he doing? He's watching TV. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? He's watching TV. Está mirando la tele. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? She's playing on the computer. Ven que las respuestas son completas, no es yes o no. ¿Ok? What is he doing? He's reading a book. Está leyendo un libro. What is he doing? He's doing his homework. Y así. En el Power tienen muchos más ejemplos. Más que nada, se los puse para que tengan más vocabulario. ¿Sí? El martes que viene voy a hacer un sondeo de qué vocabulario de verbos manejan, porque si manejamos 5 verbos locos, hay que expandir un poquito más eso, porque si no, vamos a estar muy limitados cuando tengan que ustedes armar oraciones o, de hecho, interpretar textos. Si no conocen muchos verbos, estamos ahí complicados, pero nada que no se pueda solucionar con una lista. ¿Ok? Bueno, acá tienen un montón de ejemplos. Bañarse, having a shower, lavarse las manos, wash your hands, lavarse los dientes, cleaning your teeth, washing up, que es lavar los platos, cooking, cocinar, making a model, painting, pintar, playing a game, etc. Pues acá revisen, fíjense si tienen dudas con algo. Y acá a lo último tienen preguntas que sí se responden por yes o por no. Por ejemplo, is he eating? No, he isn't. He's sleeping. Is he watching TV? No, he isn't. He's having a bath. ¿Sí? Acá la respuesta está más completa. Si yo les pregunto, is he watching TV? Ustedes me podrían decir varias cosas. Me podrían decir no, directamente. Podrían decir no, he isn't. Y está bien también. Acá lo único que cambia es que además de responder sí o no, le corrige y le dice lo que está haciendo. ¿Okay? Bueno, hasta aquí llegamos. Yo sé que fui rápida, traté de, como habíamos perdido esos minutitos al comenzar, traté de acelerar un poco, pero quiero que me digan ustedes si esto les suena, si en algún momento lo vieron, si no lo vieron nunca. Los escucho ahora a ustedes un poco. Les comparto. Presente Bueno, continuo. como recordar, yo recuerdo más el continuo que el otro, que el presente. Bien, bien, ok, sí. ¿El resto? Profesor, no recuerdo nada. Nada, ok. ¿Pero no les suena? En algún momento alguna profesora tuvo que haber profesor o profesor, insistido con la S del presente simple o insistido con la ING, ¿no? Bueno, yo soy la única, sí, pesada. Como soy bastante de la regla, de la estructura, pero bueno. Bien, dicho esto, y ya habiéndoles compartido las diapositivas, vuelvan a mirarlas. ¿Sí? Es una lástima que la clase no esté grabada, porque a veces, más allá, las diapositivas están en inglés. Tampoco es tan complejo sí, comprender las diapositivas, pero bueno, la clase grabada quizás es un poquito mejor. Vamos a ver si eso le podemos encontrar alguna solución, alguna forma. Bueno, buenísimo, buenísimo.
Perfecto. Bárbaro. Entonces, dicho esto, si entran a la plataforma, les va a aparecer. Esperen que quiero ver. Ahí va. Bueno, les va a aparecer el material, les va a aparecer el booklet, que es el cuadernillo. Y después les puse clase virtual, formas del presente, presente simple, presente continuo. Y les van a aparecer 2 links de Google Forms, que les van a llevar a formularios de Google. Creo que todos más o menos saben cómo utilizarlos. Tienen que, igual es muy intuitivo, los va a ir guiando. Tienen que colocar un correo, el apellido, el nombre, el DNI, y después los va a ir guiando. Opté por hacer 2 links por separado para que no se mezclen ustedes, ¿sí? Entonces, una vez que leyeron los apuntes, vieron las diapositivas y se sienten un poquito más cómodos como para hacerlos, traten de hacerlos, porque van a ver ustedes dónde están ubicados, ¿sí? Si entendieron o no entendieron tanto, ¿ok? Y en base a eso, el martes que viene, me dan una retroalimentación y me dicen, profe, sí, profe, no, profe, falta un poquito más, etcétera, ¿sí? Pero intenten hacerlo, yo no les voy a poner, no les voy a cerrar el formulario mañana, ¿sí? Lo voy a dejar abierto hasta el martes que viene. La idea del martes que viene, que ya más una semana, que lo puedan hacer. Si se sientan, el de presente continuo son, creo que, no sé, 9 oraciones, que es elegir la opción correcta, ¿sí? Es sentarse y hacer clic. La del presente simple es un poquito más extensa la actividad, eso debo decir, pero con los apuntes en mano no les llevaría más de 1 hora, hacer menos, 40 minutos, ¿sí? Entonces, cuando tengan ese bache, entre el trabajo, cuando están en casa, donde quieran, lo hacen. No es que si les va mal, listo, no promociono, desaprobé, me va a bajar la nota del parcial, no, ¿sí? Es simplemente práctica que ustedes van a tener, aparte de la del cuadernillo. El cuadernillo, la verdad es que por cómo está la materia puesta ahora, es mucho más corta. El cuadernillo es bastante, ¿cómo decirlo?, ambicioso, ¿sí? Entonces, del cuadernillo yo siempre les voy a terminar recortando y les digo, hagan aunque sea tal, tal y tal ejercicio, ¿sí? Para practicar, porque hacer todo es un montón, ya lo sé. Pero si de golpe hay alguien que tiene más tiempo, quiere hacer más cosas, el cuadernillo es un lugar donde pueden hacer y hacer y hacer. Por eso no estoy tan convencida todavía de hacer un recorte del cuadernillo, porque hay gente, me ha pasado el cuatrimestre pasado, gente que estaba en la misma situación que ustedes. Este es un cuadernillo que estaba preparado para un año, no para un cuatrimestre, pero hay gente que, como necesitaba práctica extra, hizo casi todo el cuadernillo. Otra gente hizo solamente algunos ejercicios. Entonces, queda en cada uno sabe cuánto necesita reforzar y cuánto necesita quizás sentarse y hacer, y cuántos quizás con 2 o 3 ejercicios por tema ya están bien. Y eso queda más en ustedes. Del cuadernillo, ya que estamos, ya que les mencioné, si alguien quisiera empezar a practicar estos 2 temas, pueden hacer, por ejemplo, anótenselo, la página. Están numeradas, chicos, ¿sí? Las primeras hojas van a ver que no están numeradas porque son los textos técnicos. Eso por ahora no. De lo de gramática están numeradas y pueden hacer página 10, página 11, página 12, ¿sí? De la 10 a la 12 pueden hacer, que eso es presente simple, y después del presente continuo estoy seleccionando, no quiere decir que el otro no lo puedan hacer, simplemente lo estoy acotando. Del presente continuo pueden hacer la 18 y la 19, ¿sí? Como para más o menos tener una idea. Si quieren hacer más, pueden hacer más. Eso quedan ustedes. Yo no voy a pasar a controlar que ustedes tengan el cuadernillo hecho. Eso no es la dinámica de la clase.
quedan ustedes, como les decía, para bien o para mal, sentarse y hacer o no hacer, ¿sí? Yo entiendo que el que no hace, porque quizás no lo necesita y está perfecto, ¿no? O no necesita tanto, ¿sí? Entonces no voy a pasar a controlar si tienen hecho o no el cuadernillo, ¿sí? Yo los voy orientando, ténganlo como un material como complementario, pero lo más importante es que asistan a las clases, que entiendan lo que se explica y que en las presenciales hagamos actividades más de producción y ahí sí voy a ir haciendo como el seguimiento de cada uno y cómo viene cada uno. El cuadernillo es como una especie de práctica extra y para afianzar los contenidos. ¿Ok? Pero se los dejo libre en algún punto para que ustedes vayan midiendo cómo vienen con los contenidos. ¿Sí? Bueno, los formularios sí, háganlos. ¿Sí? No, a ver, no pasa nada si les va mal. ¿Sí? Si no sacan la nota que esperaban, o si sacan una nota que no está buena, no pasa nada, estamos recién pensando, ¿sí? Así que, y hay que, de alguna forma, desempolvar cosas que ustedes tienen en algún lado o no tienen tan presentes, pero bueno, estamos en ese proceso. Así que sean compasivos con ustedes mismos, por si no les va como esperaban. Pero háganlos porque es un termómetro para ustedes y para mí. ¿Ok? Bueno. Escucho dudas, consultas, inquietudes o nada. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, en resumidas, ¿yo qué haría? Volvería a ver si grabaron la clase, si no, los PowerPoints, los volvería a ver, las presentaciones, haría como un repaso así general o mis resúmenes de la clase, lo que tomé recién. Hago los formularios y después, si necesito, voy al cuadernillo. Y ese proceso puede ser a la inversa. Hago algo del cuadernillo y después hago los formularios. Los formularios van a estar ahí varios días, así que no tienen que ir mañana a hacerlo, o el jueves, o el lunes. Bueno, el lunes ya está un poco más jugado, ¿sí? Pero no vayan acelerados a hacerlos, ¿sí? Háganlo cuando ya digirieron un poco los contenidos. Esa sería la idea, ¿ok? Bueno, hasta acá, ¿sí? Cumplí con los contenidos que estaban para la clase de hoy. El martes que viene, en la clase presencial, vamos a dedicarle la mitad del tiempo, la mitad de la clase a práctica de esto, dudas, consultas, y después sigo con el cronograma. ¿Ok? Bueno, chicos, eso es todo. Cualquier duda, si hay algo, a veces me pasa que el formulario no les permite ingresar, que les pide algo, lo que fuera, le transmiten a Cristian me transmite a mí, ¿sí? Y solucionamos o vemos qué problema hubo. ¿Ok? Bueno, si hay alguien que no se haya conectado, por favor, pásenle la info, ¿sí? De lo que les dije ahora. Y eso es todo. Que tengan buenas noches, cuídense y nos vamos, sí, nos vamos, pero nos vemos el martes que viene. ¿Ok? Bien. Adiós. Chao, chicos, nos vemos. Profe, Chao. chao. Chao, chao.